En un tranquilo barrio de la ciudad, en una casa de 2 pisos rodeada de un cuidado jardín, vivía doña Carmen, una señora mayor de 75 años. A pesar de su avanzada edad, Carmen conservaba una lucidez envidiable y una vitalidad que desmentía los años inscritos en su documento de identidad. Sin embargo, desde hace unos meses, su salud había comenzado a declinar y las visitas al médico se habían vuelto más frecuentes. Carmen tenía 3 hijos: Roberto, el mayor, un exitoso abogado; Marta, la del medio, una reconocida doctora; y Carlos, el menor, un ingeniero civil con una prometedora carrera. Aunque sus hijos habían prosperado en la vida, el tiempo y las ocupaciones habían hecho mella en la relación que mantenían con su madre. Las visitas se habían vuelto esporádicas y las llamadas telefónicas cada vez más breves. Una tarde de otoño, tras una nueva hospitalización de Carmen por problemas respiratorios, sus hijos se reunieron en la sala de espera del hospital. La conversación, lejos de girar en torno a la salud de su madre, se centró en la solución a lo que consideraban un problema. «Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión», dijo Roberto, siempre el más pragmático. «Mamá necesita cuidados constantes, y ninguno de nosotros tiene el tiempo para proporcionárselos». Marta asintió, aunque con cierta renuencia. «Tienes razón, Roberto. He investigado algunos ancianatos y hay uno muy bueno a las afueras de la ciudad. Tienen excelentes instalaciones y personal calificado». Carlos, el más sensible de los 3, se mostró reacio. «¿Pero no creen que mamá se sentiría abandonada? Ella siempre ha dicho que no quiere terminar en un lugar así». «Es por su bien, Carlos», insistió Roberto. «Además, no tenemos otra opción. Nuestras vidas son muy ajetreadas». Finalmente, tras una larga discusión, los 3 hermanos acordaron trasladar a doña Carmen a Villa Esperanza, el ancianato del que Marta había hablado. La decisión se tomó sin consultar a su madre, convencidos de que era lo mejor para ella. La noticia cayó sobre Carmen como un balde de agua fría. A pesar de su debilidad física, su espíritu seguía siendo fuerte, y la idea de abandonar su hogar, lleno de recuerdos y momentos felices, la llenaba de tristeza. Pero, consciente de su situación y no queriendo ser una carga para sus hijos, aceptó la decisión con resignación. La mudanza al ancianato fue rápida. Sus hijos se encargaron de todo, y en menos de una semana, Carmen se encontró en una pequeña habitación con vista al jardín de Villa Esperanza. El lugar era acogedor, y el personal, amable, pero nada podía llenar el vacío que sentía en su corazón. Los primeros días fueron difíciles. Carmen extrañaba su casa, sus pertenencias y, sobre todo, la independencia que había perdido. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Hizo amistad con algunos de los residentes y encontró consuelo en las pequeñas alegrías diarias, como las tardes de bingo o las caminatas por el jardín. Pasaron los meses y las visitas de los hijos de Carmen se hicieron cada vez más escasas. Al principio, Roberto, Marta y Carlos venían a verla una vez por semana, pero poco a poco, sus visitas se redujeron a una vez al mes, y luego, a una vez cada varios meses. Las excusas eran siempre las mismas: trabajo, compromisos familiares, viajes. Carmen sentía cada vez más el peso de la soledad. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y superficiales, y a menudo tenía la sensación de que sus hijos la veían más como una obligación que como una madre. A pesar de esto, nunca se quejó ni les recriminó su ausencia. En el fondo, comprendía las exigencias de sus vidas y se resignaba a su suerte. Un día de primavera, mientras Carmen se encontraba en su habitación leyendo un libro, recibió la visita de un hombre de aspecto serio que se presentó como el abogado de su hermano Pedro, quien había vivido en el extranjero durante muchos años y con quien había perdido contacto. El abogado le informó que su hermano había fallecido recientemente y que, en su testamento, había dejado toda su fortuna a Carmen. La noticia la dejó atónita. No podía creer que su hermano, con quien había tenido poco contacto en los últimos años, la hubiera recordado de esa manera. La fortuna que heredó Carmen era considerable, suficiente para cambiar su vida por completo. Sin embargo, lejos de alegrarse, la noticia le produjo sentimientos encontrados. Por un lado, estaba la gratitud hacia su hermano por su generosidad,
pero por otro, estaba la tristeza de saber que sus propios hijos la habían abandonado cuando más los necesitaba. Con la ayuda del abogado, Carmen gestionó su herencia y decidió hacer algunos cambios en su vida. A pesar de su fortuna, optó por permanecer en el ancianato, pues había encontrado una especie de familia entre los residentes y el personal. Sin embargo, utilizó parte de su dinero para mejorar las instalaciones del lugar y para crear un fondo de becas para jóvenes de bajos recursos. Cuando la noticia de la herencia de Carmen llegó a oídos de sus hijos, la reacción fue inmediata. Roberto, Marta y Carlos comenzaron a visitarla con más frecuencia, mostrando un interés repentino por su bienestar. Sin embargo, Carmen, con la sabiduría que da la experiencia, no pudo evitar sentir cierto resentimiento hacia ellos. Una tarde, durante una visita de sus hijos, Carmen decidió confrontarlos. Les habló con sinceridad sobre sus sentimientos de abandono y les reveló que, a pesar de su herencia, no tenía intención de cambiar su testamento, en el que había destinado la mayor parte de su fortuna a obras benéficas. La confesión de Carmen dejó a sus hijos atónitos. Por primera vez, se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La atmósfera en la habitación se llenó de un silencio incómodo, interrumpido solo por las lágrimas que comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había dicho lo que necesitaba decir, y eso le bastaba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero el ambiente en Villa Esperanza cambió. La noticia de la fortuna de Carmen y su decisión de donarla a obras benéficas se extendió como la pólvora, y la admiración por ella creció. Carmen se convirtió en un ejemplo de generosidad y humildad, y su historia inspiró a muchos a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Roberto, incapaz de aceptar la decisión de su madre, comenzó a tramar un plan para asegurarse de que la herencia terminara en sus manos. Convenció a Marta y a Carlos de que debían impugnar el testamento de su madre, alegando que no estaba en plena posesión de sus facultades mentales cuando tomó la decisión de donar su fortuna. El plan de Roberto se puso en marcha. Contrataron a un abogado y presentaron una demanda para impugnar el testamento. La noticia llegó a oídos de Carmen, quien se sintió profundamente traicionada. La batalla legal que se avecinaba prometía ser larga y desgastante. Mientras la disputa legal se desarrollaba, un giro inesperado sacudió la vida de la familia. Durante una visita de rutina al médico, a Marta le diagnosticaron una enfermedad grave e incurable. La noticia golpeó a la familia como un rayo. De repente, las prioridades cambiaron y la lucha por la herencia perdió su importancia. Roberto y Carlos se dieron cuenta de lo frágiles que eran la vida y las relaciones familiares. Decidieron retirar la demanda y buscar la reconciliación con su madre. Carmen, por su parte, acogió a sus hijos con los brazos abiertos, demostrando una vez más la grandeza de su corazón. La enfermedad de Carmen sirvió como un recordatorio cruel pero necesario de lo efímero que puede ser la vida. Los hermanos se unieron en torno a ella, brindándole todo el apoyo y el amor que necesitaba en esos momentos difíciles. Carmen se sentía agradecida por tener a sus hijos a su lado una vez más. Los meses pasaron, y la salud de Carmen se deterioró rápidamente. Sin embargo, en medio de la tristeza, la familia encontró consuelo en su unión. Las risas y las conversaciones volvieron a llenar la habitación de Carmen en el ancianato, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en los momentos compartidos y en el amor incondicional. Carmen falleció en una fría mañana de invierno, rodeada de su familia. Su muerte dejó un vacío en sus corazones, pero también les enseñó una valiosa lección sobre la importancia de valorar a los seres queridos. Carmen vivió varios años más, convirtiéndose en una figura respetada y querida en Villa Esperanza. Cuando finalmente llegó su momento, dejó este mundo en paz, sabiendo que había logrado reconciliarse con sus hijos y que había dejado un legado de amor y generosidad. La fortuna de Carmen fue donada según su voluntad, y su historia se convirtió en una leyenda en el ancianato, inspirando a generaciones futuras a vivir con humildad y a valorar las relaciones familiares por encima de todo lo material. En la vida, a menudo nos dejamos llevar por las preocupaciones diarias, los deseos materiales y las ambiciones personales, olvidando lo que verdaderamente importa.
La historia de Carmen y sus hijos nos recuerda la importancia de la familia, el amor y la compasión. A través de los altibajos, los conflictos y las reconciliaciones, esta narrativa nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en términos monetarios, sino en los lazos que nos unen a aquellos que amamos. La decisión de Carmen de donar su fortuna a obras benéficas, a pesar de la traición de sus hijos, demuestra una fortaleza y una generosidad de espíritu que trasciende el dolor y el resentimiento. Su capacidad para perdonar y abrir su corazón nuevamente es un poderoso recordatorio de que el amor maternal es incondicional y eterno. Por otro lado, la enfermedad de Carmen actúa como un catalizador para la reflexión y el cambio en la familia. La fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y a valorar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. La reconciliación final entre Carmen y sus hijos nos muestra que nunca es tarde para enmendar errores y reconstruir relaciones rotas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones familiares. Nos alienta a preguntarnos, ¿estamos dando por sentado a nuestros seres queridos? ¿Estamos permitiendo que el orgullo o la codicia nublen nuestro juicio y dañen nuestras relaciones? La lección más valiosa que podemos extraer de la experiencia de Carmen y su familia es que el amor, la compasión y el perdón son los verdaderos tesoros de la vida, y que cultivar y preservar estos valores es esencial para nuestra felicidad y bienestar. En última instancia, la historia de Carmen es un recordatorio conmovedor de que, en un mundo a menudo dominado por el materialismo y el individualismo, los actos de bondad y generosidad tienen el poder de transformar vidas y dejar un legado duradero de amor y esperanza.